de Santiago Peña dio a conocer ayer la actualización de datos sobre pobreza en Paraguay. Se hablaba del último reporte de un 25% al que llegaba nuestro país. Pero ahora con la actualización, 157.000 personas salieron de la franja de pobreza y más de 60.000 personas de la franja de pobreza extrema. La referencia es aquellos que ganan 28.000 guaraníes por día, que acceden a 28.000 guaraníes por día, están en la franja de pobreza. Aquellos que no llegan a 11.000 guaraníes por día quedan en la franja de pobreza extrema. De acuerdo con los indicadores de pobreza monetaria del Instituto Nacional de Estadística, INE, se redujo la cantidad de pobres en Paraguay en el último año y estos son los números. En el 2022, el 25.5% de la población de nuestro país era pobre. Hablamos de 1.488.000 personas. Sin embargo, en el 2023, la cifra cae a un 22.7%, alcanzando solo a 1.330.000 personas. Es decir, según las estadísticas, en un año se logró que 157.344 personas salieran de la pobreza. Es importante subrayar que son consideradas en el rango de pobreza las personas cuyos ingresos no superan los 853.000 guaraníes al mes, esto en la zona urbana, y los 618.000 guaraníes al mes en la zona rural. O sea, uno no es pobre si logra ganar 28.000 guaraníes al día en la ciudad y 20.000 guaraníes al día en el campo. Pero según el INE, no solo se redujo la pobreza total, sino también hablan de una reducción de la indigencia o pobreza extrema. En el 2022, en nuestro país había un 6.1% de pobres extremos. Hablamos de unas 355.000 personas. Las estadísticas aseguran que en 2023 el número cayó al 4.9%, abarcando a 289.000 ciudadanos. Son consideradas en el rango de la pobreza extrema las personas que sobreviven con 338.000 guaraníes al mes en la zona urbana y 308.000 guaraníes al mes en la zona rural. En resumen, 65.000 paraguayos ya no son pobres extremos porque logran ganar más de 11.000 guaraníes por día en la ciudad y más de 10.000 guaraníes por día en el campo. Increíble estos datos que ha presentado el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, a menos de 7 meses de la gestión del nuevo gobierno, sobre todo porque se ha fundamentado en la creación de nuevos puestos de trabajo y ya también reiterando este discurso de Santiago Peña de un buen manejo de la inflación. Más de 157.000 paraguayos salieron de la pobreza total y más de 65.000 personas abandonaron la pobreza extrema, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas. Carlos Fernández Valdovinos, ministro de Economía, aseguró que las políticas económicas del gobierno están dando resultados. En primer lugar, que creo que es importante ver, es de que la mayor parte de esta pobreza, de la reducción en la pobreza, se ha concentrado en las zonas rurales, que es donde están los sectores más vulnerables dentro de nuestro país. Pero eso no es todo, ya que Fernández Valdovinos afirmó que uno de los determinantes del crecimiento económico es la creación de 100.000 nuevos puestos de trabajo. Si ustedes recuerdan los números que han sido presentados con respecto al mercado laboral del Paraguay, tuvimos que con la recuperación económica se han generado más de 100.000 puestos de trabajo el año pasado. Y con ello ha permitido no solamente una mayor participación de la población en el mercado laboral, sino igualmente han disminuido el índice de desempleo de la gente. La tasa de ocupación pasa del 65% al 67%, no les quiero abrumar con números. El ministro de Economía dijo que el tercer elemento clave para la reducción de la pobreza es el control de la inflación. Tuvimos una menor inflación en muy poco tiempo gracias a las políticas implementadas por el Banco Central del Paraguay. La inflación ha convergido nuevamente a la meta establecida por el banco, que es de 4% al año, y de hecho, el año pasado ha cerrado por debajo de la meta establecida por el Banco Central del Paraguay. Finalmente, Valdovinos aseguró que adicionalmente mejoraron los ingresos promedio de los trabajadores en un 8,6%. Lo que se tiene es que el ingreso real de los trabajadores ha aumentado el año pasado y por tanto tiene mayor capacidad para adquirir los bienes y servicios que necesita. Es decir, esta mejora en el bolsillo de la gente ha permitido también
esta disminución en los índices de pobreza. Una referencia que hacía el ministro de Economía es que sobre todo en el campo se ha dado un mayor impacto positivo. Pero ¿qué es lo que dice la gente del campo? Vamos a ir hasta José Haidt, que estuvo hablando con representantes de sectores que provienen justamente de esas zonas. José, contanos cómo cayó esta noticia acerca de la reducción de pobreza, sobre todo en el campo. Contanos. Y estamos hablando de dos sectores principales. Se habla de una reducción tanto en la ciudad como en el campo. En la ciudad, supuestamente, con ganar un poco más de 800.000 guaraníes mensual, uno ya puede vivir, ya no cae más en la extrema pobreza, ya deja de ser pobre. Sin embargo, esa no es la realidad. Eso es lo que nos explicaban justamente aquí en la parte de ciudad, por lo menos la gente que articula las ollas populares. En la época de la pandemia nació esta Articulación Nacional de Ollas Populares, que luego fue reglamentada gracias a una ley y que debería tener el apoyo del gobierno nacional. Sin embargo, durante todo este año, hasta el momento, hasta este mes, no han recibido ninguna sola vez apoyo del gobierno y tienen que hacer distintas actividades para juntar plata, para juntar fondos y poder mantener esas ollas. ¿Qué nos decían ellos? Que venga el ministro a ver, nosotros estamos dando platos de comida a 150, 200, 250 personas en cada una de las ollas populares, porque son en varios lugares que se tienen, principalmente en la zona de Sajonia, Bañado Tocombú y Bañado Sur. Y decían ellos, para nosotros no ha cambiado, para nosotros ha empeorado porque tenemos que conseguir el dinero para poder dar de comer a estas personas y que estas personas vienen 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, a comer con nosotros y son más de 200 platos al día que tienen que estar presentados. Le invitaban al ministro de Desarrollo Social a que venga a ver cómo trabajan y que venga a ver realmente si es que ha disminuido o no la pobreza en la parte de la ciudad. Escuchemos primeramente lo que decían las personas de la Articulación Nacional de Ollas Populares. Seguimos sin tener los recursos y seguimos trabajando, haciendo todas estas actividades para poder conseguir. Tenemos un gasto de 2.500.000, 3 millones de guaraníes que cada ollera está poniendo desde su bolsillo, de su trabajo, para solventar las ollas. Esa es la realidad. Y aún así el gobierno dice que bajó la cantidad. Aún así el gobierno, y claro que va a seguir diciendo que bajó la pobreza. Si ellos no vienen a visitar, no viven, no saben nuestra vida cotidiana en las comunidades. En las comunidades cotidianas, acá por ejemplo el compañero Andrés Caballero tiene 170, 200 personas que vienen a comer. Yo tengo 150, es lo que yo me puedo bancar, ¿verdad? 150, porque con arroz, aceite, harina, no se hace nada. Yo necesito huevo, necesito carne, necesito leche, necesito muchas cosas, verduras. Y esos son los que están más caros. La canasta familiar no está por matar a los pobres. Y el logro principal, según el gobierno, es en el campo. Allí es donde se ha visto mayor descenso en lo que es los niveles de pobreza y extrema pobreza. Le preguntamos a la gente de la Federación Nacional Campesina qué piensan de ello y cómo ven esa situación. Hace unos días nada más teníamos la gran marcha de campesinos aquí, la 30ª Gran Marcha Nacional Campesina, y nos decían ellos, no sabemos de dónde sacaron estos datos, no entendemos qué índices, de qué tipo de información ellos obtuvieron o sacaron para poder dar estos nuevos datos y decir que ha disminuido la pobreza. Y escuchemos lo que nos decía, en el caso de la parte del campo, en el caso de la Federación Nacional Campesina, el dirigente Marcial Gómez. La vara de la medida para ellos, la UPA dice 600.000 guaraníes de ingresos de Cuamo en el campo, ya nada más Muriajú. Acoanga, electricidad de pagar cuando hay promedio 150, 180.000 guaraníes de familia. UPA no hay que ir a sojo, no hay que ir a aceite, no hay que ir a yuki, jamón, las necesidades sí o sí ellos van a. Además, Escuela BJ de Familia Monburimí, Moto Ari, Nasta, 1 litro por día. Para ya estamos super vida digna. Las 600.000 guaraníes, una familia definitivamente hoy vive en el campo. A superescuela más pea en la medición que realmente no consideráis a la escuela de Misimi realmente el desarrollo hoy cotenea la familia campesina y el pueblo en general
por el pero es más que nunca TECOTV oye transformar la estructura económica que tenemos realmente y a enfrentar la pobreza y sobre todo